En la profundidad del vacío interestelar, más allá de la influencia de cualquier estrella conocida, algo antiguo despertó. No hubo anuncio, no hubo ruido, solo el paso silencioso de un viajero que, durante millones, quizá miles de millones de años, cruzó la oscuridad entre constelaciones. Un cuerpo pequeño, helado, preservado por eones en temperaturas sin misericordia, sometido al tiempo profundo, a la radiación que apenas roza, a la inercia que no perdona. Luego llegó mayo. La luz de nuestra estrella comenzó a tocarlo, primero con timidez, después con firmeza. La superficie helada, congelada desde tiempos inmemoriales, empezó a hervir. No fue un brillo continuo, no fue una simple respuesta térmica, fue un pulso, una respiración de luz, un latido repetido miles de veces. Los instrumentos más sensibles de la humanidad lo observaron y registraron algo que descoloca. El resplandor no se quedaba quieto, fluctuaba, se fragmentaba en destellos, se recomponía y volvía a estallar. Imagina, por un momento, que esa variación guardara sentido, que cada cambio de intensidad fuera una sílaba en un idioma cósmico. Imagina que esos destellos, 12.000 según los satélites TESS, no fueran ruido estadístico, sino patrones, secuencias cargadas de información, historias que nunca veremos contadas de otra manera. La posibilidad, aunque especulativa, no deja de ser poderosa. Una memoria química inscrita en hielo. Recuerdos de planetas extintos, de estrellas muertas, de civilizaciones que miraron el cielo exactamente como ahora lo miramos nosotros. Desde el 7 de mayo hasta principios de junio, TESS observó sin pestañear. Fotometría constante, cadencia sostenida, cada pulso registrado con paciencia de relojero. Cada variación sumada a una curva temporal que resiste explicaciones simples. No es una línea suave, no es un ascenso monótono, es un relieve, con cimas y valles, con picos súbitos que aparecen y desaparecen, como si el objeto respondiera al calor de la estrella con episodios de liberación y calma. Como si el hielo, al sublimarse, abriera compuertas invisibles que irrumpen por instantes y luego se sellan. ¿Qué despierta en un objeto cuando cruza el umbral entre dos sistemas estelares? ¿Qué fuerzas invisibles lo transforman? La física ofrece mecanismos: el calor solar, la sublimación de volátiles, la rotación que alterna regiones activas y sombras profundas. Pero aquí, el detalle inquieta. Las pulsaciones eran demasiadas, eran persistentes, eran miles y miles de variaciones que en conjunto construyen un retrato de complejidad, no de caos, de complejidad. La imaginación científica es prudente, sabe separar lo medible de lo hipotético. Sin embargo, reconocer el límite no impide contemplar la amplitud de la pregunta. Si cada destello fuera una palabra, ¿qué diría? Si la luz que vemos ahora rebotó en un material formado bajo otra estrella, ¿qué historias quedan atrapadas en su estructura? No necesitamos respuestas definitivas para apreciar la magnitud del encuentro. Basta la certeza de que esa luz viaja desde un origen ajeno, que esa materia nació en un disco protoplanetario distinto al nuestro, que ese hielo, ahora en ebullición, conserva la huella de condiciones que no compartimos. Esta noche seguimos ese hilo. Entramos al registro con un nombre que ya tiene lugar en nuestros catálogos: 3I Atlas. El tercer objeto interestelar confirmado en visitar nuestro vecindario cósmico. No es una rareza absoluta, no es una imposibilidad física, es más bien una evidencia de que el espacio entre las estrellas está poblado. Y sin embargo, algo en su conducta no encaja del todo en nuestros modelos. Algo en su brillo, en su manera de activarse, sugiere que el universo guarda capas de sutileza que aún no hemos descifrado. El gancho no necesita gritos. Es suficiente con una imagen.
una línea de tiempo que se estira por millones, quizá por miles de millones de años, para converger con la nuestra durante unos pocos meses de claridad. Un cuaderno de Mendelsohn, viaje escrito en fotones, un idioma sin voz que, aún así, nos convoca. Lo que veremos a continuación es una lectura paciente de esa luz, una lectura que comienza con el despertar, que continúa con la detección, que avanza por las mediciones y que termina por ahora en una despedida, porque todo en este relato es tránsito, desde el primer pulso hasta el último, desde el primer fotón hasta el último eco, y en medio, nosotros, con nuestros telescopios, con nuestras preguntas, con la humilde certeza de estar, por un instante, a la distancia correcta para mirar. El 1 de julio, los telescopios del sistema Atlas, instalados en Río Hurtado, Chile, registraron una secuencia de imágenes que cambiaría la historia reciente de la astronomía. Entre puntos de luz y ruido digital, apareció un objeto con comportamiento inusual. No seguía la cadencia de los asteroides cercanos. No se movía como un cometa común. Su trayectoria cortaba el cielo con una inclinación extraña. Los algoritmos de rastreo confirmaron lo impensable. El visitante no pertenecía al sistema solar. La designación provisional A11PL3TS se transformó rápidamente en C2025N1 y luego recibió su nombre oficial 3I Atlas. El prefijo 3I significa tercer interestelar. Detrás de esa etiqueta técnica hay algo monumental, el reconocimiento de un cuerpo que no ha orbitado jamás nuestro Sol y que, tras su breve visita, se perderá para siempre en la negrura galáctica. Los cálculos orbitales iniciales fueron tan claros como desconcertantes. Su velocidad excedente respecto al Sol alcanzaba 58 kilómetros por segundo. No existe fuerza gravitacional dentro de nuestro sistema capaz de mantenerlo cautivo. Su órbita no es una elipse, sino una hipérbola, una curva abierta que lo traerá solo una vez antes de devolverlo al vacío. Los astrónomos sabían lo que eso implicaba. Nunca volvería. En un tiempo cósmico, su paso por nuestra vecindad será apenas un parpadeo. En NIMS, los centros de observación, las pantallas se llenaron de datos, coordenadas, magnitudes, curvas de luz. Pero más allá de las cifras, la emoción era evidente. Presenciar el nacimiento de un registro nuevo en los catálogos estelares es como escuchar un idioma que se habla por primera vez. 3I Atlas venía de regiones donde la luz del Sol es solo una conjetura, un fragmento de otro mundo, eyectado hace incontables eras por fuerzas que no conoceremos. El análisis orbital reveló algo más, una inclinación de 175 grados respecto al plano de la eclíptica. Eso significa que viaja en sentido retrógrado, en dirección opuesta al movimiento de los planetas. Pero su trayectoria no está completamente fuera del plano solar. Apenas 5 grados la separan de nuestra órbita. Una alineación tan precisa es estadísticamente improbable para un objeto que proviene de direcciones aleatorias del espacio interestelar. Es como si, por azar, el viajero hubiera elegido una ruta que lo acerca demasiado a nuestra historia. Los cálculos también proyectan su perihelio, el punto más próximo al Sol, para mediados de enero del próximo año, a una distancia de 1,8 unidades astronómicas, aproximadamente a mitad de camino entre las órbitas de la Tierra y Marte. En ese instante alcanzará una velocidad máxima de 68 kilómetros por segundo, una rapidez que lo convertirá en uno de los cuerpos naturales más veloces jamás registrados en tránsito por el sistema solar. Nada de esto contradice la física conocida. Todo encaja dentro de las leyes de la gravedad y de la mecánica celeste. Sin embargo, la coincidencia es poética. Un objeto nacido bajo otra estrella se acerca a la nuestra por única vez.
ofreciendo apenas unas semanas de observación antes de desaparecer. Los científicos comparan su llegada con una carta encontrada en mitad del océano, escrita en un idioma ajeno, enviada desde un puerto que ya no existe. Las primeras confirmaciones espectroscópicas llegaron desde observatorios de ambos hemisferios. El objeto reflejaba la luz solar con una tonalidad rojiza, indicio de una superficie recubierta de compuestos orgánicos complejos y polvo oscuro. La misma firma cromática que caracteriza a los cometas antiguos, aquellos formados en regiones frías de sus sistemas de origen. Mientras los cálculos refinaban su órbita, la comunidad científica comprendió la magnitud del hallazgo. 3I Atlas no era un visitante cualquiera, era una pieza del rompecabezas cósmico que conecta los sistemas estelares entre sí. Cada coordenada trazada por sus observadores era un fragmento de historia universal. Cada fotón reflejado era una muestra de materia moldeada bajo otra estrella. Por un breve lapso, la humanidad entera tiene la oportunidad de observar el tránsito de un mensajero de lo remoto, un objeto que no regresará jamás, pero que dejará en nuestros registros una prueba tangible de que el universo no es una colección de islas aisladas, sino una red dinámica de intercambios, expulsiones y encuentros improbables. El día de su detección marcó el comienzo de una nueva etapa en nuestra conciencia cósmica, una etapa donde las distancias dejan de ser barreras y se vuelven puentes, donde cada observación no solo describe lo que vemos, sino también lo que somos, seres capaces de reconocer en una chispa de luz fugaz la historia de un lugar al que nunca iremos, pero del cual, de algún modo, también formamos parte. La historia de los visitantes interestelares es tan reciente que aún puede contarse con los dedos de una mano. Antes de 3I Atlas, solo 2 objetos habían atravesado nuestro sistema solar, siguiendo trayectorias que no podían explicarse por las leyes de la gravedad solar. 2 visitantes que abrieron las puertas de un territorio desconocido y al mismo tiempo nos prepararon para entender mejor lo que ahora contemplamos. El primero fue Oumuamua, detectado en octubre de 2017 por el proyecto Pan-STARRS en Hawái. A simple vista, parecía una roca alargada y rojiza, moviéndose con una velocidad imposible para cualquier cuerpo ligado gravitacionalmente al Sol. Su forma y su comportamiento desconcertaron desde el principio. No tenía una coma visible, esa nube de gas y polvo que delata la actividad de los cometas. Su brillo variaba de manera irregular, como si rotara de forma caótica o tuviera una geometría extremadamente alargada. Algunos cálculos sugerían que su longitud superaba varias veces su ancho, recordando más a una lámina metálica que a un fragmento rocoso natural. La sorpresa llegó cuando se comprobó que Oumuamua mostraba una leve aceleración no gravitacional. Su velocidad aumentaba ligeramente, incluso cuando ya se alejaba del Sol. Las explicaciones más conservadoras apuntaron a procesos de desgasificación imperceptibles, pero otras hipótesis más audaces hablaron de una posible estructura artificial. La idea de que pudiera tratarse de una sonda interestelar provocó un debate sin precedentes. Científicos, filósofos y medios de comunicación discutieron durante meses sobre la naturaleza del objeto. Al final, la falta de evidencia directa impidió llegar a conclusiones definitivas. Lo único seguro era que Oumuamua había sido el primer visitante confirmado proveniente de otro sistema estelar. 2 años después, en agosto de 2019, un astrónomo aficionado ucraniano, Gennady Borisov, detectó otro objeto inusual a través de su telescopio casero. Lo que al principio parecía un cometa común, pronto mostró características extraordinarias.
Su trayectoria también era hiperbólica, con una velocidad de escape suficiente para confirmar su origen interestelar. Sin embargo, 2I Borisov difería radicalmente de su predecesor. Exhibía una coma brillante y una cola definida, signos claros de actividad cometaria. Esta vez, la ciencia tuvo suerte. El objeto fue descubierto mientras aún se acercaba al Sol, lo que permitió una campaña de observación sin precedentes. Los telescopios más potentes del planeta y posteriormente el Hubble estudiaron su composición, detectaron agua, cianuro y otras moléculas familiares en los cometas del sistema solar. El hallazgo fue crucial. Demostró que los procesos químicos que dieron forma a Borisov eran similares a los que actuaron en la formación de los cometas locales. En otras palabras, los ladrillos básicos del cosmos parecen repetirse más allá de nuestro vecindario. La confirmación de 2I Borisov marcó el inicio de una nueva era en la astronomía, la era de los mensajeros interestelares. A partir de entonces, los observatorios sabían qué buscar. La existencia de cuerpos expulsados de otros sistemas ya no era una teoría, sino un hecho. 3I Atlas, por tanto, no surge de la nada. Es el heredero directo de esa secuencia, pero mientras Oumuamua desconcertó por su silencio y Borisov asombró por su familiaridad, Atlas llegó para combinar ambos extremos. Un cometa que parece natural, pero que se comporta de forma anómala, iniciando su actividad a distancias donde otros permanecen inertes. Estos tres nombres, Oumuamua, Borisov, Atlas, son capítulos consecutivos de una historia que apenas empieza a escribirse. Tres fragmentos de materia viajando entre estrellas, cruzando el espacio oscuro con la inercia de lo eterno. Cada uno aporta una pieza de un rompecabezas mayor. Cómo los sistemas planetarios se forman, evolucionan y se comunican sin palabras a través del intercambio de materia. Los científicos se preguntan ahora cuántos más hay ahí fuera. Si en menos de una década hemos detectado 3, ¿cuántos permanecen invisibles, demasiado pequeños o demasiado oscuros para ser notados? La estadística sugiere que deben existir miles dentro de un radio de un solo parsec alrededor del Sol. Cada uno una historia distinta, cada uno un fragmento de tiempo y espacio. Mirar hacia atrás a esos dos pioneros es reconocer que 3I Atlas no llega como un extraño absoluto, sino como el siguiente mensajero en una cadena que conecta mundos distantes. Su presencia confirma lo que ya intuíamos. El universo no es un conjunto de estrellas aisladas, sino una red viva donde la materia viaja, se dispersa, se mezcla y a veces regresa. Y aunque su paso sea breve, cada visitante interestelar deja un eco, un recuerdo de que, más allá de la frontera solar, el silencio también tiene movimiento. Y ese movimiento, alguna vez, llega hasta nosotros. El verdadero desconcierto comenzó cuando los telescopios apuntaron nuevamente hacia 3I Atlas y descubrieron algo inesperado. El objeto no permanecía quieto ni mudo como una roca fría, ya mostraba signos de vida cometaria. Una coma difusa rodeaba su núcleo, una nube de gas y polvo iluminada por la luz del sol. Hasta aquí, nada nuevo. Eso es lo que hacen los cometas. Pero lo extraordinario no era la presencia de la coma, sino la distancia a la que se activó. Las observaciones del satélite TESS indicaban que el proceso de sublimación, el paso del hielo al gas, había comenzado cuando el cometa estaba todavía a 6 unidades astronómicas del Sol, es decir, 6 veces la distancia que separa la Tierra de nuestra estrella. En esa región del espacio, el calor solar es tan débil que la mayoría de los cometas del sistema permanecen dormidos, inertes, congelados en silencio. Solo al acercarse más comienzan a reaccionar.
Pero Atlas se comportaba como si algo dentro de él respondiera antes de tiempo, como si sus hielos fueran más volátiles o su composición distinta a todo lo que conocíamos. El 2 de julio, los astrónomos David y Jane Lu, especialistas en objetos transneptunianos, apuntaron el telescopio óptico nórdico hacia el visitante. Lo que vieron confirmó la sospecha. El objeto estaba activo, envuelto en una bruma luminosa que se extendía varios miles de kilómetros. No era una simple roca interestelar, era un cometa en pleno despertar. Lo intrigante era su fuente de energía. ¿Qué hacía que se activara tan lejos del Sol? Pronto, los principales observatorios del mundo unieron esfuerzos. Desde Hawái, el Canadá-Francia Hawaii Telescope y el Gemini Norte registraron su evolución. En Chile, el Very Large Telescope y el Gemini Sur siguieron cada variación. En España, el Gran Telescopio Canarias capturó espectros precisos de su luz. Y finalmente, los ojos más poderosos del espacio, el Hubble y el James Webb, se sumaron a la vigilancia. Cada instrumento aportó una capa nueva al retrato de Atlas. El 21 de julio, las imágenes del Hubble revelaron algo fascinante. La coma del cometa no se extendía de manera convencional, alejándose del Sol, sino parcialmente hacia él. La pluma de gas y polvo formaba una geometría asimétrica, como si el material fuera expulsado en dirección contraria a lo esperado. Aquella orientación desafiaba la intuición y sugería procesos rotacionales complejos o sublimación localizada en regiones específicas del núcleo. Los modelos indicaban que el cometa debía girar con cierta inclinación, permitiendo que partes de su superficie recibieran más calor y liberaran material en direcciones imprevisibles. La magnitud del fenómeno era sobrecogedora. La coma visible alcanzaba los 26.400 kilómetros de diámetro, más del doble del tamaño de la Tierra. Pero el instrumento infrarrojo, SPEREX, detectó algo aún más vasto. Una envoltura de dióxido de carbono extendiéndose hasta 348.000 kilómetros a su alrededor, formando una burbuja invisible de gas que envolvía el núcleo como un fantasma químico. Para los astrónomos, la pregunta era inmediata: ¿qué tipo de materia podía producir tal actividad a esa distancia? La respuesta apuntaba hacia una composición rica en compuestos extremadamente volátiles, sustancias que se subliman a temperaturas mucho más bajas que el agua. El dióxido de carbono, el CO2, encajaba perfectamente en ese papel. Su presencia explicaba por qué el cometa despertaba antes de lo previsto. Mientras los cometas del sistema solar esperan la cercanía del Sol para liberar vapor de agua, Atlas lo hacía ya en las regiones exteriores, impulsado por una química distinta, forjada bajo otra estrella. La escena científica era electrizante. Por primera vez, los telescopios registraban con detalle el despertar de un cometa interestelar a millones de kilómetros de distancia. Cada fotón capturado representaba información sobre su superficie, su temperatura y su dinámica interna. Las variaciones en su brillo, lejos de ser ruido, parecían describir episodios de liberación súbita de gas, estallidos breves que cambiaban la forma de la coma en cuestión de horas. Esa actividad temprana era una revelación. Mostraba que 3I Atlas no era un simple trozo de hielo milenario, sino un sistema activo y complejo. La física térmica, la rotación y la composición química interactuaban de maneras que apenas comenzamos a entender. Si el objeto se comportaba así tan lejos del Sol, ¿qué sucedería cuando alcanzara su perihelio, donde la radiación sería casi 4 veces más intensa? La pregunta quedó abierta. Los científicos sabían que al acercarse, la presión térmica podría desgarrarlo. Otros pensaban que resistiría, liberando aún más material y mostrando la estructura desnuda de su núcleo. En cualquier caso, el cometa había superado ya las expectativas.
Su sola actividad a 6 unidades astronómicas era un mensaje silencioso. No todos los mundos despiertan bajo las mismas leyes. Y mientras la humanidad observaba su danza de gases, el universo parecía recordarnos que incluso los cuerpos más antiguos pueden sorprendernos cuando la luz los alcanza por primera vez. A medida que el interés crecía, la atención del mundo científico convergió en el visitante. Los instrumentos más avanzados de la humanidad, repartidos entre montañas, desiertos y la órbita terrestre, comenzaron a observarlo con precisión obsesiva. Cada telescopio aportaba una mirada distinta, una capa más del rompecabezas luminoso que era 3I Atlas. Nunca antes un objeto proveniente de otro sistema estelar había sido seguido con tanta coordinación. El Hubble Space Telescope, suspendido en el vacío desde hace más de 3 décadas, fue el primero en ofrecer una visión de alta resolución. Sus cámaras captaron algo que ningún modelo había anticipado, una coma que no se expandía simplemente alejándose del Sol, sino una pluma asimétrica dirigida parcialmente hacia él. La estructura parecía contradecir el comportamiento clásico de los cometas cuya materia es empujada siempre en sentido contrario a la radiación solar. Aquella desviación revelaba un equilibrio delicado entre rotación, sublimación y fuerzas de presión interna. Los análisis iniciales mostraron que la pluma emergía desde un punto fijo en la superficie, lo que sugería actividad localizada, tal vez una región rica en compuestos volátiles o una grieta donde el calor penetraba más profundamente. Cada rotación del cometa alteraba la orientación de esa pluma, generando un patrón cambiante que transformaba la forma de la coma en cuestión de horas. La geometría resultante, capturada en secuencias del Hubble, se parecía más a una espiral tenue que a una cola tradicional. Mientras tanto, el James Webb Space Telescope se preparaba para su primera observación directa del objeto. Con su espectrógrafo infrarrojo NIRSPEC, Webb descompuso la luz del cometa en su estructura elemental. Los resultados fueron inmediatos. Líneas de emisión correspondientes a vapor de agua, monóxido de NOx, carbono y, de manera sorprendente, dióxido de carbono en abundancia. Esa sobreabundancia de CO2, superior incluso a la del agua, era la clave de su comportamiento anómalo. El gas se libera a temperaturas mucho más bajas, lo que explicaba por qué el cometa había despertado tan lejos del Sol. El Gran Telescopio Canarias, situado sobre el Océano Atlántico, añadió otra pieza al retrato. Detectó señales de níquel atómico y trazas de cianuro, elementos que confirmaban la complejidad química del visitante. La presencia de níquel, en particular, era un marcador de procesos térmicos intensos dentro del núcleo, mientras que el cianuro, un compuesto frágil, revelaba que parte del material aún conservaba su pureza original, sin haber sido destruido por la radiación interestelar. Cada observatorio parecía capturar una versión distinta del mismo misterio. En Hawái, el Gemini Norte observaba variaciones rápidas en el brillo. En Chile, el Very Large Telescope registraba cambios en la extensión de la coma. En órbita, el Hubble veía su forma girar lentamente como un organismo vivo. Y más allá, en el punto de observación solar, Webb disecaba su luz, traduciéndola en fórmulas químicas que hablaban de temperaturas, densidades y presiones. La suma de todos esos datos dibujó un cuadro inquietante. 3I Atlas no era una roca inerte arrastrada por la gravedad. Era un sistema dinámico, complejo, en equilibrio entre fuerzas opuestas. Las imágenes mostraban chorros de gas que emergían de distintos puntos, formando patrones que cambiaban con la rotación del cuerpo.
Cada uno de esos chorros cargaba partículas microscópicas de polvo que, al ser empujadas por la radiación solar, formaban una red translúcida a su alrededor. El diámetro visible de la coma alcanzaba los 26.400 kilómetros, más del doble del tamaño de la Tierra. Pero los datos del infrarrojo revelaban algo más impresionante: una atmósfera extendida de 348.000 kilómetros de radio dominada por dióxido de carbono. Era como una burbuja de gas invisible, un halo químico que convertía al cometa en un fantasma brillante, apenas perceptible para el ojo humano, pero inconfundible para los detectores. Las imágenes publicadas causaron un impacto inmediato. Ver a un cometa interestelar envuelto en esa niebla asimétrica era como contemplar una escultura efímera hecha de luz y materia. Los científicos describieron la sensación de estar observando algo que no debería existir de ese modo, un equilibrio entre orden y caos que desafiaba los modelos clásicos. En cada medición, 3I Atlas parecía recordar a la humanidad lo pequeña que es su experiencia del cosmos. Los datos eran rigurosos, pero la visión seguía siendo poética. Un viajero que gira lentamente, liberando gas y polvo en una coreografía invisible, impulsado por el calor de una estrella que no es la suya. Su forma cambia con cada día que pasa, y en esa transformación constante se esconde la verdad fundamental del universo. Nada permanece inmóvil, ni siquiera en la oscuridad más profunda. Los telescopios seguirán mirando, pero lo que vemos hoy no volverá a repetirse. Cada imagen de 3I Atlas es un instante irrepetible en una historia de millones de años. Un diálogo entre la luz que parte de un mundo desconocido y la tecnología humana que la recibe. Un encuentro fugaz entre dos inteligencias, la del cosmos y la nuestra, reflejándose mutuamente por un breve momento antes de que el viajero continúe su ruta hacia el silencio. Detrás de la inmensa coma de gas y polvo que rodea a 3I Atlas se oculta su corazón, un núcleo sólido que nunca ha sido visto directamente. Ningún telescopio, por poderoso que sea, ha logrado separar su brillo del resplandor de la coma. Lo único que tenemos son inferencias, modelos fotométricos, variaciones de luminosidad, sombras en movimiento, y a partir de esos indicios, la ciencia ha comenzado a reconstruir su retrato. El Hubble calculó que el diámetro del núcleo se encuentra entre 320 metros y 5.600 metros, con una estimación más probable cercana a 1 kilómetro. Es un tamaño modesto, comparable al de una montaña terrestre. Sin embargo, su actividad es desproporcionadamente intensa. Para generar una coma de más de 26.000 kilómetros, un objeto tan pequeño debe poseer una superficie extraordinariamente volátil, capaz de liberar grandes cantidades de gas con mínimas variaciones térmicas. El Gran Telescopio Canarias, mediante mediciones espectroscópicas de alta resolución, reveló que el núcleo gira sobre su propio eje en un periodo de 16 horas y 16 minutos. Ese giro constante, mantenido durante millones de años de viaje interestelar, sugiere una estabilidad rotacional notable. Cada rotación expone nuevas regiones del núcleo al calor del Sol, provocando la alternancia de zonas activas e inactivas, pero el brillo no se mantiene constante. Durante el mes de julio, las variaciones periódicas en su luz disminuyeron de 0,3 a 0,2 magnitudes, una atenuación que indica cambios en la superficie. A medida que los compuestos volátiles se subliman, dejan tras de sí residuos más oscuros y menos reflectantes. La superficie, antaño brillante, se cubre lentamente de una capa de polvo fino, como ceniza cósmica que amortigua su reflejo. Es el envejecimiento natural de un cometa activo. Cada erupción de gas revela una nueva herida. Cada capa perdida es reemplazada por otra más opaca.
Los modelos de densidad indican que el núcleo debe ser poroso, una amalgama de hielo, roca y polvo, con grandes cavidades internas. Esa estructura lo hace frágil frente al estrés térmico y rotacional. A medida que el cometa se acerca al Sol, las fuerzas centrífugas se intensifican. Los científicos no descartan que Atlas sufra fracturas parciales o incluso fragmentaciones. Muchos cometas, al alcanzar su perihelio, se rompen en pedazos más pequeños, liberando una cascada de polvo que forma colas espectaculares antes de desintegrarse por completo. El polvo que escapa del núcleo no es uniforme. Las observaciones del Hubble estiman que el cometa expulsa aproximadamente 6 kilogramos por segundo de partículas pequeñas, de tamaño cercano a un micrómetro, y cerca de 60 kilogramos por segundo de partículas más grandes, con radios cercanos a 100 micrómetros. Son cifras enormes para un cuerpo tan diminuto. El material liberado se dispersa lentamente, impulsado por la radiación solar, extendiendo la estructura de la coma y esculpiendo su silueta irregular. Cada partícula de polvo se convierte en una historia en miniatura. Algunas fueron formadas bajo temperaturas extremas, otras preservan moléculas complejas que datan del origen de su sistema natal. En conjunto, conforman un registro químico de otro mundo. Analizar su brillo y su composición permite a los astrónomos deducir la historia térmica del cometa, el grado de exposición a los rayos cósmicos, la proporción entre hielos y minerales, incluso la edad aproximada de su capa superficial. El movimiento rotacional también desempeña un papel crucial en su evolución. El núcleo no es una esfera perfecta, sino una figura irregular, posiblemente alargada. Cada rotación genera un balanceo gravitacional que redistribuye el polvo expulsado. Algunas partículas, en lugar de escapar, vuelven a caer sobre la superficie, cubriéndola de una capa nueva que altera sus propiedades ópticas. Es un ciclo continuo de erosión y depósito, una especie de respiración mineral que mantiene al cometa en transformación perpetua. Al observar su rotación, los astrónomos contemplan un acto de resistencia. 3I Atlas ha girado así durante su largo exilio en el espacio interestelar, soportando colisiones con partículas de polvo, radiación cósmica y temperaturas cercanas al cero absoluto. Cada vuelta sobre sí mismo es un testimonio de supervivencia. Un pequeño fragmento de materia que, pese a su fragilidad, ha cruzado distancias que desafían toda medida humana. Cuando finalmente abandone nuestro sistema solar, seguirá girando. Nadie sabrá cuántas veces completará su rotación antes de volver a dormir en la oscuridad. Pero durante este breve encuentro, su movimiento nos permite ver algo más que datos. Nos deja entrever el pulso de la materia antigua, el ritmo de un objeto que viaja sin destino, repitiendo eternamente su propio giro mientras las estrellas cambian a su alrededor. 20 de julio, cuando los espectrógrafos del telescopio Gemini y del telescopio infrarrojo de la NASA detectaron la presencia inequívoca de hielo, de agua, en su coma. Esa señal, familiar pero trascendente, confirmaba que los componentes básicos que forman los cometas del sistema solar también estaban presentes en los visitantes interestelares. Pero el hallazgo no terminaba allí. El 6 de agosto, el instrumento NIRSPEC del telescopio espacial James Webb capturó un espectro infrarrojo de resolución sin precedentes. En él se distinguían líneas brillantes correspondientes a vapor de agua, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Cada una de esas emisiones revelaba una historia diferente. La del agua, la más reconocible, hablaba de regiones del núcleo donde el calor solar era suficiente para liberar moléculas atrapadas por miles de millones de años. La del monóxido de carbono señalaba capas más profundas,
restos de materiales formados a temperaturas extremadamente bajas. Y la del dióxido de carbono, sorprendentemente intensa, revelaba algo inusual, una abundancia que superaba con creces la del agua. Los cálculos mostraron que la tasa de producción de CO2 era mucho mayor que la de H2O, una relación inversa a la que observamos en los cometas del sistema solar. Este desequilibrio químico es la clave de su comportamiento anómalo. El dióxido de carbono se sublima a temperaturas más bajas, permitiendo que Atlas se active a distancias donde otros cometas permanecen dormidos. Su química no solo explica su despertar prematuro, sino que sugiere un origen en una región más cálida del disco protoplanetario de su sistema natal, o en un entorno con distinta composición elemental. Las observaciones posteriores del Very Large Telescope, utilizando espectroscopía ultravioleta, añadieron dos ingredientes más a la lista: níquel atómico y cianuro. Ambos compuestos se volvieron más evidentes a medida que el cometa se acercaba al Sol. El níquel, un metal pesado, no suele encontrarse libre en la coma de los cometas comunes, sino ligado a otras moléculas. Su presencia en estado atómico indica procesos de sublimación a temperaturas elevadas, o quizá la exposición de capas internas ricas en metales. El cianuro, por su parte, es un testigo frágil del pasado químico del objeto. Su detección implica que parte de los compuestos orgánicos originales del núcleo sobrevivieron intactos durante el viaje interestelar, protegidos bajo capas de hielo. Cada una de estas moléculas tiene un significado cosmológico. El agua representa la universalidad de la química básica. El dióxido de carbono habla de la diversidad térmica de los discos protoplanetarios. El monóxido de carbono conserva la memoria del frío extremo. El cianuro señala la presencia de carbono orgánico, esencial para la vida tal como la conocemos. Y el níquel recuerda la violencia de los procesos que forjan los metales pesados en el corazón de las estrellas. Juntas, forman una sinfonía química que trasciende fronteras estelares. Comparado con 2', Borisov 3 y Atlas presenta tanto similitudes como contrastes. Ambos comparten el color rojizo característico de los cometas ricos en carbono y la presencia de agua y cianuro. Pero las proporciones relativas de gases volátiles difieren. Esa diferencia es significativa. Indica que los sistemas estelares no producen cometas idénticos, sino que cada uno imprime su firma en los materiales que expulsa. La variabilidad observada podría reflejar diferencias en la luminosidad de la estrella madre, en la temperatura del disco o incluso en los eventos violentos que acompañaron su formación. El estudio de la composición de 3I Atlas no es solo un ejercicio químico, es un diálogo con el tiempo. Cada molécula liberada al espacio es una mensajera de condiciones que existieron antes de que la Tierra formara sus océanos. Es posible que el agua que ahora fluye en nuestro planeta haya llegado en parte desde cometas como este hace miles de millones de años. Si eso es cierto, observar un cometa interestelar es mirar el origen de nuestra propia historia reflejada en otro sistema. El cometa continúa liberando su mezcla volátil al vacío, creando una atmósfera temporal alrededor de un núcleo que se disuelve lentamente. Es una evaporación que también es revelación. Cada espectro capturado por los telescopios es un mapa del pasado, una tabla periódica viva donde el universo escribe con moléculas su memoria más antigua. En esa escritura de gas y luz, la humanidad aprende a leer su propio origen, una sílaba a la vez. La historia de 3I Atlas no comenzó el 1 de julio, cuando fue oficialmente detectado. En realidad, su registro visual se remonta semanas atrás, oculto en los archivos de observatorios que habían captado su presencia sin reconocerla.
Esas imágenes, recuperadas después del descubrimiento, ampliaron la cronología del cometa y permitieron a los científicos reconstruir los primeros pasos de su despertar. Entre el 22 de mayo y el 21 de junio, el Synthesis Zwicky Transient Facility, un programa de vigilancia automatizada del cielo, había capturado ya varias imágenes del objeto, aunque en ese momento no se le identificó como un visitante interestelar. Más sorprendente aún fue el hallazgo de una fotografía del Observatorio Astrofísico Weizmann, tomada el 21 de mayo, que mostraba un punto débil y difuso justo en la trayectoria que más tarde se confirmaría como la de Atlas. Estas detecciones retroactivas revelaron que el cometa había estado activo mucho antes de lo que se creía, extendiendo su historia observacional a casi 2 meses previos al descubrimiento oficial. Pero la observación más reveladora provino del satélite TESS, que desde el 7 de mayo había monitoreado de forma continua la región del cielo donde el cometa se encontraba. Durante casi un mes completo, TESS realizó fotometría de alta cadencia, capturando imágenes cada 2 minutos. El resultado fue una curva de luz extraordinariamente detallada, compuesta por miles de puntos de datos individuales. Cada punto representaba una medición precisa del brillo del cometa en un instante determinado. Analizada en conjunto, esa curva mostraba una historia más compleja que un simple aumento gradual de luminosidad. A medida que el cometa se acercaba al Sol, su brillo no crecía de forma uniforme. Exhibía fluctuaciones rápidas, picos súbitos y caídas inesperadas. Eran cambios demasiado abruptos para atribuirlos únicamente a la rotación o a la variación de distancia. Algo dinámico estaba ocurriendo en su interior. Liberaciones episódicas de gas, eyecciones de polvo, pequeños estallidos que transformaban su apariencia en cuestión de horas. Los astrónomos cruzaron los datos de TESS con las observaciones de Tierra y encontraron una correlación. Los picos más intensos coincidían con el incremento de emisiones de dióxido de carbono detectadas por los espectrógrafos. Cada aumento de brillo marcaba una exhalación del cometa, un suspiro químico que dejaba huellas medibles en su espectro. Los 12.000 destellos que los satélites habían registrado no eran ruido, sino respiraciones de un cuerpo que despertaba después de un viaje de 1.000 millones de años. Mientras tanto, el recién construido observatorio Vera C. Rubin, aún en fase de validación científica, había capturado de manera fortuita una secuencia de imágenes entre el 21 de junio y el 3 de julio. Cuando los datos fueron analizados, se descubrió que si el observatorio hubiera iniciado sus operaciones apenas 2 semanas antes, habría sido el primero en detectar oficialmente el objeto, adelantándose a los telescopios de Chile. Esa coincidencia, mínima en la escala humana pero monumental en la cósmica, subrayó lo cerca que estamos de una nueva era en la astronomía, una en la que el cielo será monitoreado de forma casi continua, haciendo casi imposible que un visitante interestelar pase desapercibido. El valor científico de esta cronología ampliada es inmenso. Por primera vez, los astrónomos pudieron estudiar la evolución de un cometa interestelar desde sus primeros signos de actividad, cuando aún se encontraba más allá de las 6 unidades astronómicas, hasta su entrada en el rango visual de los telescopios terrestres. Esa continuidad de datos permitió observar cómo un objeto forjado bajo otra estrella reacciona ante la radiación solar, cómo despierta, cómo se ilumina y cómo cambia su comportamiento en cuestión de días. Cada archivo recuperado, cada fotón registrado, añade contexto a la narrativa más amplia de TESS y Atlas. No se trata solo de un descubrimiento aislado, sino de un caso de estudio que inaugura un nuevo modo de entender los procesos de activación cometaria.
La suma de las observaciones, desde las primeras detecciones de TES hasta las mediciones del rubín, conforma un registro casi cinematográfico del despertar de un cometa interestelar. Gracias a esta cadena de coincidencias, la humanidad ha podido seguir su respiración completa. Desde el primer destello, débil captado por una cámara automática, hasta la confirmación formal de su identidad. Una secuencia de luz que narra, fotón a fotón, la lenta transición entre el silencio del vacío y la voz ardiente de la proximidad solar. A medida que los datos de 3I Atlas se acumulan, surge una idea tan simple como trascendental. No estamos ante una rareza cósmica, sino ante un representante más de una población numerosa y hasta ahora invisible. El universo, en su escala mayor, no está compuesto de sistemas estelares aislados, sino de un océano dinámico de materia en tránsito. Y los objetos interestelares son las corrientes de ese océano. Las estadísticas hablan por sí solas. En menos de una década, la humanidad ha detectado 3 visitantes confirmados, Oumuamua, 2 Borisov y ahora 3 Ina Atlas. 3 objetos en apenas 8 años, con instrumentos que aún no cubren la totalidad del cielo. Si extrapolamos esas cifras, los cálculos más prudentes sugieren que dentro de un solo parsec, alrededor del Sol, podrían existir decenas de miles de cuerpos similares, viajando silenciosamente entre las estrellas. Son los mensajeros naturales del cosmos, fragmentos de mundos lejanos que cruzan los espacios interestelares durante millones, incluso miles de millones de años. Los modelos de dinámica galáctica indican que estos objetos se originan en los primeros momentos de formación de los sistemas planetarios. Cuando los planetas gigantes se forman y migran, expulsan hacia el vacío innumerables cuerpos menores, asteroides, cometas, escombros helados. Algunos de ellos logran escapar completamente de la gravedad de su estrella madre y se convierten en viajeros interestelares. La mayoría se perderá para siempre en la oscuridad, pero unos pocos, como Atlas, encontrarán otra estrella en su camino. Y si la geometría coincide, pasarán brevemente por su sistema, dejando atrás un rastro de luz y preguntas. Esta nueva perspectiva transforma la manera en que entendemos la arquitectura del cosmos. Ya no vemos los sistemas planetarios como compartimentos estancos, sino como nodos de una red inmensa que intercambia materia constantemente. En esa red, cada cometa expulsado es un portador de información química, un fragmento de historia que viaja de estrella en estrella. La galaxia, en esta visión, se vuelve un sistema interconectado, donde los procesos de formación, destrucción y transferencia de material ocurren sin cesar. La detección de 3I Atlas confirma que nuestra tecnología ha alcanzado el umbral de sensibilidad necesario para registrar estos movimientos sutiles. Y también nos muestra que no estamos solos, incluso en el sentido más literal. El espacio entre las estrellas, lejos de ser vacío, está poblado de objetos silenciosos y antiguos que vagan sin destino, llevando consigo los elementos fundamentales de la vida y la memoria de sus soles originales. Los científicos se preguntan ahora si algunos de esos cuerpos podrían haber sido capturados temporalmente por la gravedad de otros sistemas. Es posible que durante la formación del sistema solar, hace 4.600 millones de años, algunos cometas interestelares quedaran atrapados en nuestra nube de Oort, ese halo de cuerpos helados que envuelve el sistema más allá de 10.000 unidades astronómicas. Si eso fuera cierto, una fracción de los cometas que hoy consideramos nuestros serían en realidad intrusos interestelares antiguos, integrados a nuestro propio reservorio. Esa
Posibilidad reescribe silenciosamente nuestra identidad cósmica. Si parte de la materia que forma la Tierra proviene de otros sistemas, entonces nuestra historia es una suma de historias ajenas. La vida misma, con sus moléculas complejas y su arquitectura química, podría ser el resultado de intercambios que comenzaron mucho antes de que existiera el Sol. Cada grano de polvo, cada gota de agua, cada átomo de carbono pudo haber viajado a través del espacio interestelar antes de integrarse en nuestro planeta. Los objetos como 3I Atlas son, en este sentido, los embajadores inconscientes de un universo que se comunica sin palabras. No transmiten mensajes intencionados, pero su sola existencia es un recordatorio de que todo está conectado. Al estudiar su composición y su trayectoria, no solo aprendemos sobre su origen, sino sobre el nuestro. Cada medición espectroscópica, cada curva de luz, es una línea en el mapa de la demografía cósmica, una cartografía de la materia que viaja entre estrellas. El universo se revela así como un sistema vivo de intercambios, y cada descubrimiento añade un punto más a esa red. Hoy es 3I Atlas quien pasa ante nuestros ojos. Mañana serán otros, quizá cientos, detectados por telescopios automáticos que no descansan. Cada uno traerá una historia distinta, un registro químico diferente, una nueva oportunidad de entender que la frontera entre los mundos es más porosa de lo que jamás imaginamos. En la vastedad galáctica, los mensajeros interestelares son los vínculos que unen lo distante. Son fragmentos de sistemas que ya no existen, reliquias de estrellas que tal vez ya se apagaron, y sin embargo, siguen viajando, sin rumbo ni propósito, pero con un significado profundo. Recordarnos que nada en el universo está realmente solo. El viaje de 3I Atlas se acerca a su punto culminante. En enero, el cometa alcanzará su perihelio, el instante más próximo al Sol, situado a 1,8 unidades astronómicas, entre las órbitas de Mindorosis, la Tierra y Marte. Allí, bajo la radiación intensa de nuestra estrella, alcanzará su velocidad máxima, 68 kilómetros por segundo. En ese momento brillará con toda su fuerza antes de comenzar su retirada hacia el vacío, y cuando se aleje, el silencio volverá a ocupar el espacio donde por unos meses su luz fue visible. Los telescopios seguirán observándolo mientras puedan. Cada nueva medición, cada curva de luz, cada espectro será una pieza más del rompecabezas. Pero todos saben que el final es inevitable. El núcleo, pequeño y volátil, sufrirá el estrés térmico de la proximidad solar. Puede fracturarse, puede liberar fragmentos que se disipen como ceniza luminosa, o quizás resista, manteniendo su integridad hasta desaparecer más allá de la órbita de Júpiter. Cualquiera que sea su destino, el desenlace marcará el cierre de un capítulo en nuestra comprensión del cosmos. Los científicos no esperan milagros, esperan datos, y sin embargo, detrás de cada número hay una emoción silenciosa. Observar a 3I Atlas es asistir a un acontecimiento irrepetible, el cometa que vino de otra estrella, que viajó millones de años a través del vacío, se despedirá de nosotros para no volver jamás. Cuando cruce nuevamente la frontera de la heliopausa, su rastro se desvanecerá incluso para los telescopios más poderosos. En unas pocas décadas será solo un punto hipotético en nuestras simulaciones, un recuerdo grabado en coordenadas. La mente humana busca sentido en estos encuentros. Se pregunta qué representa este visitante efímero, qué lecciones nos deja su paso. La ciencia ofrece respuestas sobrias. Nos enseña sobre la química de otros sistemas, sobre los mecanismos universales de la formación planetaria, sobre los límites de nuestra tecnología. Pero más allá de la ciencia, 3I Atlas nos habla de la continuidad de la materia. Nos recuerda que todo en el universo está hecho de lo mismo,
átomos nacidos en el corazón de estrellas antiguas, dispersos y reunidos una y otra vez en nuevas formas. Cuando lo observamos, no solo estudiamos un cometa, estudiamos un espejo. En su hielo, en sus gases, en su polvo, están los mismos elementos que componen nuestros cuerpos y nuestros océanos. Es el mismo hidrógeno que flota en las nebulosas, el mismo oxígeno que respiramos, el mismo carbono que forma nuestras células. Su viaje de 1.000 millones de años es también el nuestro, prolongado en una escala de tiempo que trasciende la experiencia humana. El hecho de que podamos detectarlo, analizarlo y comprenderlo es en sí una hazaña. Somos una especie recién llegada, habitantes de un pequeño planeta azul que apenas comienza a mirar hacia afuera. Y sin embargo, con nuestros instrumentos, hemos logrado leer el lenguaje químico de un cuerpo nacido bajo otra estrella. En su luz hay conocimiento, pero también belleza. Hay precisión científica, pero también poesía. Pronto, 3i Atlas se desvanecerá en la oscuridad interestelar. Viajará durante millones de años más, quizá sin encontrar jamás otra estrella que lo despierte. Su superficie volverá a congelarse, su coma desaparecerá. Su memoria quedará inscrita en los registros humanos, imágenes, espectros, ecuaciones, y también en algo más sutil, el asombro. Porque en el fondo, su paso no solo amplía nuestra comprensión del universo, también reafirma nuestra pertenencia a él. Somos parte de la misma materia que viaja, de la misma luz que brilla y se extingue. Lo que 3i Atlas nos deja es una lección de humildad cósmica, que incluso los cuerpos más pequeños pueden contener la historia de galaxias enteras y que cada encuentro fugaz entre materia y conciencia es un milagro improbable. Cuando los astrónomos archiven sus últimos datos y los telescopios apaguen sus sensores, el cometa seguirá ahí afuera, invisible pero real, avanzando hacia el silencio. Quizá algún día, en una época lejana, otra civilización lo verá pasar cerca de su estrella y lo nombrará de nuevo, sin saber que ya había sido visto antes por nosotros. Y así continuará el ciclo. Luz que viaja, materia que se repite, historias que se cruzan en el vacío. En ese pensamiento hay serenidad. El universo no necesita testigos para existir. Las estrellas brillan, los planetas orbitan, los cometas viajan, aunque nadie los observe. Pero nosotros, por un breve instante, tuvimos el privilegio de mirar, de entender, de sentir. Buenas noches, 3i Atlas. Que tu danza de fuego en torno a nuestro sol haya dejado una huella en la memoria humana. Que tu silencio, allá en la distancia, nos recuerde lo afortunados que fuimos al verte cruzar.